Hoy quiero hablarles de una lengua que, aunque ya no se habla como antes, sigue viva en nuestras palabras, el latín. Para entender el origen del castellano y otras lenguas romances, es clave hablar del latín, la lengua madre. Nacido en el Lacio, el latín se expandió con Roma y llegó a Hispania durante la conquista tras la Segunda Guerra Púnica. Allí, su influencia transformó la cultura, la organización política y, sobre todo, el lenguaje. El latín era una lengua muy estructurada, basada en la flexión de las palabras según su función en la oración. Sin embargo, no se hablaba de forma uniforme. Existía el latín literario, culto y escrito, usado en textos y documentos oficiales. Y también el latín vulgar, hablado por el pueblo, más flexible, con simplificaciones gramaticales y cambios fonéticos. En Hispania, el proceso de romanización favoreció la difusión del latín, aunque con diferencias entre zonas urbanas y rurales. Con el tiempo, y tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar evolucionó de manera distinta en cada región. Así nacieron las lenguas romances de la península ibérica, como el castellano, el catalán o el gallego. En cuanto a la evolución de la morfología del español, vamos a observar cómo ha afectado en la forma de las palabras desde el latín al español moderno. El artículo, en el latín clásico no existía el artículo tal como lo conocemos hoy. Las funciones que cumple actualmente eran ejercidas por los demostrativos, como ille, ila y lud, aquel, aquella, aquello. Con el tiempo, estos demostrativos comenzaron a perder su valor pleno y pasaron a indicar simplemente la presencia del sustantivo, dando lugar así a los artículos definidos. El, la, los, las. Por ejemplo, ille hominem, el hombre, illa domum, la casa. También se formaron los artículos indefinidos a partir de unus, una, unum, uno, generando un, una. El sustantivo. Los sustantivos latinos sufrían una declinación, es decir, variaban su forma según su función dentro de la oración. El español moderno ha perdido estas declinaciones, que se conservaban mediante terminaciones específicas. Esto trajo una gran simplificación morfológica. El latín tenía 3 géneros, masculino, femenino y neutro. El español mantuvo solo el masculino y el femenino, aunque se conservan algunos restos del neutro en expresiones como lo bueno, lo peor, lo importante, donde lo no es masculino, sino neutro. En cuanto al número, el español conserva la distinción entre singular y plural, generalmente marcando el plural con s o ies, igual que algunas formas del latín vulgar. El adjetivo latino concordaba en género, número y caso. En español se ha conservado la concordancia de género y número, pero se han perdido los casos. También hay una simplificación en las formas comparativas. Major, mayor. Milior, millor. El superlativo latino en isimus derivó en isimo. Fortissimus, fortísimo. El pronombre personal. En latín había una declinación completa con formas distintas para cada función gramatical. En español muchas de estas formas se perdieron o simplificaron, pero otras se reforzaron o modificaron. Por ejemplo, ego, yo, tú, nos, nosotros, vos, vosotros. También aparecen combinaciones con preposiciones, como cum más ego, me cum, conmigo. Pronombres demostrativos. Ille enes, ille más eche, este, ille más ecum, aquel. Pronombres posesivos. Los posesivos evolucionaron del caso genitivo. Por ejemplo, meus, mi, mío, tus, tú, tuyo, noster, nuestro. Sufijos. Son morfemas que se añaden a la raíz. Muchos vienen del latín o del griego. Ejemplos: tor, sor, actor, profesor, ura, hermosura, calentura. Osos, glorioso, bondadoso. Ismo, realismo, judaísmo. Estos sufijos fueron usados primero en voces cultas, pero luego se popularizaron. Muchos se incorporaron al español durante la Edad Media y el Renacimiento, por influencia del latín eclesiástico, el griego helenístico y otros idiomas. También se utilizan muchos prefijos como pre, anterioridad, prever, contra, oposición, contrapoder, sub, debajo, submarino. La fonética estudia cómo fueron cambiando los sonidos del latín al castellano actual. Los expertos han observado estos cambios y han descubierto reglas que explican cómo se transformaron las palabras. Esto nos ayuda a entender por qué hablamos como hablamos hoy en día. El latín tenía 5 vocales: a, e, i, o, u. En castellano también usamos esas 5, pero con diferencias. Otras lenguas como el francés tienen más sonidos vocálicos, por ejemplo, la u. Además, en español no suena igual una vocal cuando va con acento, tónica, que cuando no lo tiene, átona, como en silla versus pálida.
En el latín clásico, las vocales podían ser largas o breves, lo que cambiaba su pronunciación. Por eso, aunque parezcan las mismas letras, eran 10 sonidos vocálicos distintos. Esto es importante porque el tipo de vocal influye en cómo evolucionó la palabra hacia el español. El acento es clave en la evolución de las palabras. Casi siempre, el acento del latín se mantuvo en el paso al español, pero la vocal acentuada podía cambiar. Aunque la sílaba se conservaba, el sonido de su vocal podía modificarse con el tiempo. Con el paso del latín clásico al latín vulgar, ya no se hablaba de vocales largas o breves, sino de abiertas y cerradas. En general, las vocales breves se volvieron abiertas, como e, o, y las largas se hicieron cerradas, e, o. Esto preparó el terreno para cómo suenan hoy. Al pasar del latín vulgar al castellano, las vocales largas se conservaron, pero las breves cambiaron. Algunas se convirtieron en otras vocales y otras se transformaron en diptongos. Por ejemplo, en latín se volvió ie, petram, piedra, y o se volvió ue, fortem, fuerte. En el caso de las vocales breves latinas, dio e, pilu, pelo, dio o, pleno, lleno, dio ie, petram, piedra, o dio ue, fontem, fuente, dio a, patrem, padre. Estas transformaciones son claves para entender cómo cambiaron las palabras. A veces el diptongo ie se simplifica y se convierte en i, como pasó con Castella, Castiella, Castilla o Sella, Ciella, Silla. Esto es una evolución natural del idioma para simplificar la pronunciación. Cuando la vocal A latina iba seguida por una I, podía cambiar a un sonido intermedio. Ejemplo, laicus se volvió lego. Si había una consonante entre la A y la I, como en caballariu, también cambiaba, caballariu, caballero. A veces aparece un sonido especial llamado yod, una especie de I palatal. Este sonido influye mucho en cómo evolucionan las palabras. Por ejemplo, lacte no se volvió lache, sino leche, y factu no dio hacho, sino hecho. El yod puede venir de una consonante que desaparece, como en sartagin, sartén, o de un grupo consonántico, como en laicte, leche. Es un caso especial que rompe la regla general del cambio de vocales tónicas. Ahora pasamos a las vocales átonas, las que no tienen acento. Estas pueden estar al principio, iniciales, antes del acento, protónicas, después postónicas, o al final de la palabra, finales. Cambian de forma menos predecible. Las vocales iniciales generalmente se conservan. Ejemplo, inimicus, enemigo, pero a veces cambian. Apoteca, bodega, cucuya, cogoya, la I puede cambiar a E y la U a O. Las vocales protónicas antes del acento suelen perderse excepto la A. Por ejemplo, laborare, labrar. Aunque hay excepciones como paradisum, paraíso, donde la vocal se mantiene. Las postónicas, después del acento, también tienden a desaparecer, salvo la A. Por ejemplo, tabulam, tabla, pero también hay excepciones, orphanum, huérfano, donde se conserva más. Las vocales finales cambian de forma más clara. La A y la O suelen mantenerse, apicula, abeja, lego, leo, pero la E al final suele perderse tras ciertas consonantes. Avere, haber, panem, pan. La E final se pierde si va después de T, D, N, L, R, S, C. Ejemplos: veritatem, verdad, verdad, salem, sal. También se unifican muchas vocales finales como E, I, U, que dan lugar a una sola vocal en castellano. Las vocales dobles surgieron cuando desapareció la consonante entre ellas. Ejemplo: cedere, ser, ser. Aunque en algunos casos se conservan en formas como legere, li, posedere, poseer. Las consonantes sonoras. El fenómeno del sonorismo. Durante la evolución del latín vulgar hacia las lenguas romances, muchas consonantes sonoras, B, D, G, se transformaron o se mantuvieron en algunas áreas, pero en otras pasaron a ser sordas o afectaron la pronunciación. Ejemplo: bene, bien. La B se mantiene pero cambia su pronunciación. Domum, casa, el sonido D se transformó en una nueva K en castellano. La F inicial y el cambio en el latín vulgar, aspiración o desaparición. La consonante F en el latín vulgar, cuando estaba en posición inicial en las palabras, en muchos casos se transformó en una H aspirada o se eliminó, un fenómeno que resultó en un cambio en la pronunciación y a veces también en la escritura. Ejemplo:
Ferrum, hierro, la F se convierte en una aspiración H. Facere, hacer. Igualmente la F se pierde en la aspiración. Consonantes de grupo o clústeres latinos. Simplificación de los grupos consonánticos. En latín había muchos grupos consonánticos complejos que se simplificaron en las lenguas romances. Estos cambios se dieron tanto en la consonante como en la estructura fonética. Ejemplo, spectare, mirar. El grupo PT se simplifica a una sola consonante R. Lectus, lecho. El grupo sietesi se convierte en una CH suave. La transformación de las consonantes intervocálicas. Pérdida de algunas consonantes. Las consonantes B, D, G, que se encontraban en el medio de las palabras, a menudo se perdían o se convertían en otras consonantes. Ejemplo, corda, cuerda, la D intervocálica se transforma en una R. Cibus, comer, la B desaparece. Consonantes dobles, geminadas. Simplificación de las consonantes geminadas. En latín, muchas veces las consonantes dobles, geminadas, se simplificaban en una sola, como parte de un proceso de desgeminación. Esto afectó la pronunciación en castellano. Ejemplo, bellum, bello, la geminación de la L desaparece. Ferro, hierro, la doble R en latín se conserva. El cambio de la B latina a B, betacismo. Un fenómeno importante en la evolución fonética del latín hacia el castellano fue el betacismo, en el que la B de las formas latinas se transformó en una B en el castellano medieval. Ejemplo, vinum, vino, la B latina se convierte en una B en el español. Vox, voz, la B se convierte en B. La vibrante R, transformación de la R. En latín, la R era una R simple, pero en el proceso de evolución hacia las lenguas romances, esta consonante experimentó un proceso de fortalecimiento en muchas áreas, dando lugar a la R fuerte o vibrante en el español. Ejemplo, currere, correr, la R se dobla y se convierte en vibrante. Misericordia, misericordia, mantiene la vibrante R en castellano. El fenómeno de la S final, aspiración o desaparición de la S final. En algunos dialectos del latín vulgar, la S final se aspiró o se eliminó completamente, lo que dio lugar a la S silente en castellano. Ejemplo, mensa, mesa, la S final en latín se conserva, pero en algunos dialectos medievales se pierde. Vestis, vestido, la S final se pierde o se aspira. La morfología en latín se refiere al estudio de cómo se forman las palabras y cómo varían según su función en la oración. El latín es una lengua altamente flexiva, lo que significa que las palabras cambian de forma o aspectos más relevantes de la morfología del latín según la pesa. Clases de palabras. Sustantivos, nombres. Los sustantivos en latín se declinan, se modifican en 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Se declinan también por género, masculino, femenino y neutro, y por número, singular y plural. Ejemplo, amicus, amigo, singular, amicus, nominativo, amici, genitivo. Plural, amici, nominativo, amicorum, genitivo. Adjetivos. Los adjetivos concordaban en género, número y caso con los sustantivos a los que acompañaban. Ejemplo, bonus amicus, buen amigo, y bona amica, buena amiga. Verbos. Los verbos latinos se conjugaban según las personas, primera, segunda, tercera, el número, singular, plural, el tiempo, presente, imperfecto, futuro, etc., el modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, y la voz, activa, pasiva. El latín tiene 4 conjugaciones: la primera, amare, la segunda, videre, la tercera, mitere, y la cuarta, audire. Ejemplo, amare, primera conjugación, amar. Presente, amo, yo amo, amas, tú amas. Pronombres. Los pronombres en latín se declinan como los sustantivos y tienen diferentes formas dependiendo de si son personales, posesivos, demostrativos, etc. Ejemplo, ego, yo, tú, ile, él, ela. Preposiciones. Las preposiciones rigen siempre un caso específico, generalmente el acusativo o el ablativo. Ejemplo, in, en, más acusativo, in urbem, a la ciudad. In, en, más ablativo, in urbe, en la ciudad. Flexión en latín. Declinación. Los sustantivos, adjetivos y pronombres se declinan en latín en diferentes casos, nominativo, acusativo, etc., lo que indica su función en la oración sin depender del orden de las palabras. Conjugación. Los verbos cambian de forma según el tiempo, modo, persona, etc. Grado de los adjetivos. Los adjetivos tienen 3 grados: positivo, comparativo y superlativo.
La morfología en latín se refiere al estudio de cómo se forman las palabras y cómo varían según su función en la oración. El latín es una lengua altamente flexiva, lo que significa que las palabras cambian de forma o aspectos más relevantes de la morfología del latín según la pesa. Clases de palabras. Sustantivos, nombres. Los sustantivos en latín se declinan, se modifican en 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Se declinan también por género, masculino, femenino y neutro, y por número, singular y plural. Ejemplo: amicus, amigo; singular, amicus, nominativo; amici, genitivo; plural, amici, nominativo; amicorum, genitivo. Adjetivos. Los adjetivos concordaban en género, número y caso con los sustantivos a los que acompañaban. Ejemplo: bonus amicus, buen amigo, y bona amica, buena amiga. Verbos. Los verbos latinos se conjugaban según las personas: pina, dosa, tresa; el número, singular, plural; el tiempo, presente, imperfecto, futuro, etc.; el modo, indicativo, subjuntivo, imperativo; y la voz, activa, pasiva. El latín tiene 4 conjugaciones: la primera, amare; la segunda, videre; la tercera, mittere. Las desinencias personales. Quedan pues la primera y tercera persona del singular y las del plural modificadas. La desinencia, tis dio, des, amabades, y se generalizó en is a partir del siglo XV. Tiempos. En español se conservaron unos tiempos, otros se perdieron, otros cambiaron su valor, y finalmente nacieron otros nuevos para suplir los desaparecidos y dar mayor riqueza al lenguaje. A. Tiempos que se han perdido, futuro imperfecto de indicativo, amabo; el pretérito imperfecto, amarem; y perfecto de subjuntivo, amaverim. B. Tiempos que se conservan, el presente de indicativo, amo; el de subjuntivo, amen; y el de imperativo, ama; el pretérito imperfecto de indicativo, amabam. C. Tiempos que han cambiado de valor, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo, amaveram; y el de subjuntivo, amabisem, han pasado a formar el pretérito imperfecto de indicativo, amara o amase. El pretérito perfecto del indicativo, amavi, hizo el indefinido. El futuro perfecto de indicativo, amavero, se ha convertido en el futuro imperfecto de subjuntivo, amare. De tiempos nuevos, futuro imperfecto de indicativo, amaré o amar, he de amar. Potencial o condicional, amaría o amaría, amar. Y todos los tiempos compuestos. Tiempos compuestos, pretérito perfecto de indicativo, he amado; pretérito anterior, hube amado; pretérito pluscuamperfecto de indicativo, había amado; futuro perfecto de indicativo, habré amado. Y los de subjuntivo, pretérito perfecto, haya amado; pretérito pluscuamperfecto, hubiera o hubiese amado; futuro perfecto, hubiere amado; y el condicional compuesto, habría amado. Helenismos. Grecia influyó culturalmente sobre Roma en todos los momentos de su historia y le proporcionó nombres de conceptos generales y actividades del espíritu: idea, fantasia, filosofía, música, poesis, mathematica; tecnicismos literarios: tragoedia, comoedia, scaena, rhythmus, ode, rhetor; palabras relativas a la danza y a los deportes: chorus, atleta; enseñanza y educación: schola, paedagogus, es decir, todo lo que representa refinamiento espiritual y material. Dentro del vocabulario popular también encontramos grecismos, en palabras relacionadas con plantas, animales, comercio, navegación y música ingresaron al latín, adaptándose a su fonética y estructura. Durante el imperio penetraron nuevos helenismos, se introdujeron nuevos términos, griegos incluyendo sufijos verbales como isar y ear, que evolucionaron en las lenguas romances. La influencia griega persistió a través del latín vulgar, llegando hasta las lenguas romances modernas, no solo en vocabulario sino también en estructura sintáctica. Desde la antigüedad hasta la actualidad, muchos términos científicos y filosóficos tienen raíces griegas, adaptadas tanto del latín como directamente del griego. El cristianismo. El cristianismo logró no solo la unificación espiritual, sino también la latinización de las provincias a través de sus enseñanzas. Esto promovió el uso de adverbios como bonamente y sanamente, que reflejaban la intención moral de las acciones. Como idioma predominante en el oriente del Imperio Romano, el griego fue clave en la primera predicación cristiana y en la redacción de textos fundamentales del Nuevo Testamento. Términos griegos como evangelium, eclesia y basílica pasaron a formar parte de la organización eclesiástica. Muchas palabras grecolatinas,
adquirieron nuevos significados dentro del contexto cristiano, como logos, verbum y charitas. Asimismo, vocablos como angelus y mártir cambiaron o ampliaron su sentido original, bajo la influencia de la doctrina. Del griego parábola, comparación. Parabolare significó hablar, sentido dado por el vulgo y tomado del lenguaje eclesiástico. De parábola viene el español palabra. Algunas palabras griegas y latinas adoptaron significados figurados. Por ejemplo, talentum pasó de referirse a una moneda a significar dones naturales. También paganus evolucionó, de civil a designar a aquellos que no seguían la nueva fe. El latín ha sido heredado de dos maneras. Por un lado, como lengua hablada y por otra como vehículo de cultura. Consagrado por la Iglesia en sus usos oficiales y en su liturgia, fue empleado hasta la Baja Edad Media por la administración, las leyes y la Cancillería y aún más tarde, como instrumento general de la exposición científica. Las literaturas modernas siguen el modelo de los poetas, historiadores y didácticos latinos. Como consecuencias de este noble legado, el vocabulario latino ha pasado a las lenguas romances siguiendo diversos caminos. Algunas palabras muestran en sus sonidos cambios regulares característicos. En filius, hijo, la F ha desaparecido, como en farina, harina, famine, hambre. En genesta, inesta, la Gs inicial ha desaparecido, como en germano, hermano, gelar, helar. En saltus, soto, al anteconsonante ha dado, o como en alterum, otro. Son algunas de las palabras llamadas populares o tradicionales. Palabras pertenecientes a la lengua hablada que en su evolución respetaron ciertas formas cultas, mientras argille y ringere se deformaban en arcilla y reñir. No sucedía igual con virgine, o angelus, que evolucionó a virgen, y ángel, respetando un poco la pronunciación latina por influencia de la pronunciación eclesiástica, que impidió las tendencias fonéticas usuales. La influencia de la administración fue semejante a la de la Iglesia. Los notarios redactaban documentos en latín, siguiendo fórmulas que, al ser leída a los otorgantes, se grababan en su memoria. La acción de la cultura desvió el proceso evolutivo de algunas palabras y el resultado de esto se denomina semicultismo. Los cultismos son los que se atienen con fidelidad a la forma latina escrita y las alteraciones que sufren son las necesarias para acomodarlos a la estructura fonética o gramatical. Romance, evangelium, evangelio, voluntate, a voluntad. Algunos se han transmitido por el habla y la escritura combinadas. La mayor parte del latín literario. Una palabra latina puede originar dos romances, una culta y otra popular. En ocasiones los resultados tienen acepciones comunes: frígido y frío, íntegro y entero. Su matriz diferenciadora puede ser afectiva o conceptual. Otras palabras son completamente independientes, relacionadas únicamente por su etimología: laico y lego, signo y seña, concilio y consejo, radio y rayo, cátedra y cadera, en las que las voces tienen un sentido más concreto y material que las eruditas. Otras veces la duplicidad se da entre un derivado, culto, y un semicultismo, secular y seglar, o entre un semicultismo y una voz popular, regla y reja. La lengua se ha servido de estos dobletes para la diferenciación semántica. Por ejemplo, litigar y lidiar. Arcaísmos son palabras o construcciones gramaticales que ya no se usan en el español actual, pero que provienen del latín vulgar o culto hablado en la península ibérica durante la época romana. Por ejemplo, la palabra cueva deriva del arcaico cova. En textos antiguos también aparecen formas como factus, harto, perna, pierna, cansare, cansar, cerrare, cerrar, natus y manu, raíces de nada y nadie. En la gramática también se mantuvieron estructuras antiguas, como el uso de los pluscuamperfectos latinos amaveram y potueram, que dieron lugar a los subjuntivos amara y pudiere en lenguas romances como el español, portugués y catalán. Dialectismo. Cuando los romanos llegaron a Hispania, muchos legionarios procedían de distintas regiones de Italia y hablaban variantes dialectales del latín, no el latín clásico. Un ejemplo de esta influencia es el vocalismo osco, que afectó palabras. October evolucionó a octubre. Se produjo la reducción del grupo consonántico, mbs, a m, visible en términos como paloma, de palumba, y demandar, de demandare, cambios que coinciden con procesos similares en regiones del centro y sur de Italia. Desde el punto de vista gramatical, se incorporaron características como el uso de la preposición a ante objetos directos personales. Neologismo.
El latín hablado en Hispania experimentó importantes innovaciones que impulsaron su evolución hacia las lenguas romances peninsulares. Entre los principales cambios destacó la simplificación de la conjugación verbal, con la desaparición de formas clásicas y la formación de nuevos verbos, como hacer a partir de facere o escribir de scribere. También se observó una tendencia a la síntesis expresiva, como en el caso de veranum tempus, que dio origen a la palabra verano.